Y abrimos ya nuestra tertulia con nuestros amigos colaboradores. Hoy nos acompañan José Félix Collazos, Juan Yeregui y Elma Saiz. Traemos varios temas de actualidad a nuestro debate y uno de ellos, el primero, tiene que ver con el denominado caso Cervera. Saludamos ya a nuestros invitados. ¿Qué tal, José Félix? Buenas tardes. Muy bien, hola Maya. Bienvenido. Juan Yeregui, ¿cómo estás? Hola Maya, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sorprendido, ¿no? Cuando menos. Elma Saiz, ¿qué tal? Bienvenida también. Sorprendida también. Buenas tardes, Maya. Creo que la palabra común, tema de conversación en cualquiera de los lugares en nuestra comunidad foral, pues entre amigos, entre compañeros de trabajo, ese adiós parece ser definitivo, además de quien fuera diputado del Partido Popular, y importantes cargos también, cargos institucionales en nuestra comunidad foral. Hablamos de Santiago Cervera y bueno, pues hoy yo creo que podemos hablar del día después del caso Cervera. Si os parece, compañeros, lo vamos a resumir cómo está la situación ahora mismo en un vídeo y luego lo comentamos, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Apenas unos metros separan el cuartel general de los populares navarros de la sede central de Caja Navarra en Pamplona. En ambos edificios hoy resuenan los ecos de lo ocurrido. Una noticia que se ha extendido como la pólvora y sobre la que opinan algunos clientes de la entidad. Que te parece increíble, que dices, pero ¿será verdad o no será verdad? Porque algo raro ha pasado de todas formas, pero bueno, tampoco somos quien para juzgar sin saber más cosas, ¿no? Enfado de muchos clientes por lo ocurrido, que pilla en medio de un proceso de cambio y transformación en CaixaBank. Que no sabemos ya dónde elegir. ¿A qué banco me voy a meter? ¿Voy a acertar? ¿No voy a acertar? Y estamos así todos. Comentarios de todo tipo a una noticia que ha calado hondo. Hoy, al ojear la prensa, lo ocurrido era casi lectura obligada. Prácticamente toda la prensa nacional trae este asunto a sus portadas. Algunos medios, como El País o El Mundo, le dedican una doble página en sus páginas centrales, y El Mundo incluso lleva en portada una fotografía del ya exdiputado Santiago Cervera. Un diputado del Partido Popular dimite tras ser detenido por un supuesto chantaje, titula El País. Mientras El Mundo habla de la grieta de la muralla. Ejemplos de la repercusión mediática de un caso que apunta a que llenará más hojas de periódicos y más minutos de radio y televisión. Muy bien, gracias Silvia. Nuestra compañera Ainhoa Hernández también se ha acercado hasta el lugar, el escenario quizá de estos hechos, en ese fortín de San Bartolomé. Lo vemos. Nos hemos ido hasta el lugar de los hechos, al fortín de San Bartolomé. Aquí acudió Santiago Cervera para recoger el sobre. Esta es la grieta más famosa de toda Pamplona, donde Santiago Cervera cogió el sobre en el que supuestamente iba a encontrar información privilegiada de Caja Navarra. El ya exdiputado vino hasta aquí 2 veces, la segunda ataviado con un gorro y una bufanda para que no se le reconociera fácilmente. Y es que la primera vez ya había visto esta cámara de seguridad justo al lado de la rendija donde supuestamente estaba el sobre. Hoy aquí ya no encontramos nada raro. Quienes pasean habitualmente por el fortín de San Bartolomé seguían haciéndolo, pero esta vez muchos giraban la cabeza o directamente se acercaban para ver la famosa grieta. Y en boca de se repite una palabra al preguntarles por la historia. Es muy rocambolesca. Es rocambolesco. Rocambolesca, sí. Y aquí que tenemos al cámara y tú de guionista montáis un thriller y ¡oh!, hacer dinero. Dentro de la dinámica general pues de este país. Nadie podía ser ajeno a la truculenta historia que esconde esta grieta de la muralla de Pamplona. Bueno, nos situamos, por tanto, Juan Yeregui, sorprendido, cuando menos esa es rocambolesqueado. Y con angustia y cautela, porque decía Kierkegaard que la angustia es la conciencia de la posibilidad. Y antes de entrar al estudio hablábamos Elma, José Félix y yo de las distintas posibilidades, de las tesis que manejamos, de las elucubraciones, que no vamos a exponer aquí, lógicamente, porque cada uno tendrá la suya y ya veremos lo que dictan los jueces, pero sí que angustia la posibilidad o las posibilidades de que hay detrás de todo esto, ¿no? Que puede haber a lo mejor algo muy sencillo o a lo mejor implicaciones y tramas más sorprendentes y más extrañas, ¿no? Y por otro lado, cautela, porque efectivamente se abrirá una investigación judicial que instruirá el juzgado número 2 de Pamplona y veremos qué es lo que definitivamente podemos esclarecer de este caso. De momento, como dijo ayer José Antonio Arsiain, la víctima, el extorsionado, sobre Santiago Cervera, hay que aplicar lógicamente la presunción de inocencia,
como con cualquier otra persona, y por tanto pues con angustia y cautela ahora mismo ante este caso Cervera. Nos acercamos a este caso Cervera. José Félix, ¿cuál es tu lectura de todo lo acontecido en los 2 últimos días, ¿no? Pues es que no sé qué decir, estoy de shock, como dice Juan, pues lo que estábamos comentando, sobre todo que haya pasado lo que haya pasado, todo es muy chusco, realmente todo es muy rocambolesco, es como cutre, ¿no? Decíamos antes de entrar, y yo personalmente me preocupa efectivamente si hay una trama detrás de esto, que decía Alma, detrás, en manos de quién estamos, o sea, si realmente quién ha preparado o no, queriendo suponer la presunción de inocencia de Santiago, y más allá de todo esto también, que esto no oculte que hay también una cierta alarma, y lo hemos visto también en los ciudadanos que entraban a la CAN, también sobre si realmente ha pasado y se les oculta algo que haya pasado en la CAN, que también eso también está ahí en la calle y que creo que es más importante, porque todo este sainete no debe ocultar efectivamente pues una pésima gestión de que algo huele mal dentro de lo que ha pasado en la caja, y si realmente todo se ha hecho como se ha debido hacer, y si hay realmente responsabilidades más allá de penales, incluso políticas, o porque se ha descapitalizado un patrimonio tan importante de todos, ¿no? Que recordábamos antes de entrar, que llegó a ser la primera empresa de Navarra en número de empleados, en facturación, en todo, y hoy por hoy no queda rastro de esto. Y de esto también nos podemos preguntar. Y en todo caso, en este último episodio, que yo creo que esto no termina aquí, se demuestra una vez más que huele, o sea, que hay suciedad. No sé si está en la caja, en los que lo han preparado o en quién, pero hay algo muy oscuro realmente. Y se proyecta una mala imagen, está claro, también de la comunidad, ¿no? Porque Caja Navarra de alguna manera también se identifica con nuestra comunidad, independientemente que los protagonistas de la historia, bueno, pues sean quizá Asiain y el señor Asiain y el señor Cervera, pero desde luego la imagen que está dando vuelta al país pues también es una imagen bastante negativa y bueno, deplorable, podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ayer no era un día en el que pues, yo quizás recibía además pues, algún mensaje de gente o amigos y amigas de otras comunidades que sí que no era precisamente un día como para... bueno, ¿no? Pues era un día un poquito raro. Pero bueno, yo creo que haciendo un poco, me sumó por supuesto a lo que han dicho Juan y José Félix, ¿no? A la presunción de inocencia, al desconcierto, pero yo creo que en este momento hay que apostar porque la Guardia Civil y la justicia aclaren de la manera más rápida posible a poder ser, porque bueno, estamos hablando de una cuestión que, bueno, que pone en tela de juicio, aparte de, indudablemente, ¿no? La posible comisión de un delito o no, también es el honor, ¿no? De las personas. Es una situación, lo comentábamos antes de entrar aquí en directo, la familia, los familiares, en este caso pues, del propio Santiago, del propio José Antonio, estas situaciones hacen daño a mucha gente, ¿no? Entonces, para eso la celeridad de la justicia, de la Guardia Civil, para que aclare los hechos, nos aclare a todos los ciudadanos. Y otra cosa que también a mí me parece que hay que poner encima de la mesa y a mí me llama la atención es la actitud que ha tomado el Partido Popular en este caso, ¿no? Yo desde luego como afiliado a un partido político me ha llamado poderosamente la atención, bueno, pues la puerta cerrada, la patada, yo creo que más que frialdad, ¿no? En este caso, cuando hay precedentes o situaciones en las que ha habido incluso imputados o imputadas en situaciones comprometidas o en situaciones presuntamente o sin presuntamente delictivas, la actitud ha sido otra de los dirigentes del Partido Popular, ¿no? Yo creo que ayer, viendo cómo se las gastaban algunas dirigentes del Partido Popular, a mí se me ponían los pelos de punta y desde luego no me gustaría estar en la piel para nada, en este caso, pero menos por esto que estoy apuntando, ¿no? El Partido Popular local también, ¿eh? O sea, sí. y aquí. Sí, pero también la nacional, que a fin de cuentas, Santiago Cervera... Sí, responde Elma conoce más el funcionamiento interno de un partido político. A mí me dio la impresión, viendo la reacción del Partido Popular, lo que hemos conocido, que la expresión era, está con nosotros, pero no es uno de los nuestros. Sí, además, bueno, muy acertado esto de los nuestros o los nuestros. Uno de los, sí. Porque da la impresión de que efectivamente en ningún momento, claro, el tema es difícil, no lo podemos obviar. Al final ha sido detenido por la Guardia Civil. La Guardia Civil generalmente no podemos poner en entredicho su trabajo, ni muchísimo menos, porque cuando investiga lo hace con pulcritud. Estaba avisada desde hace unos días, o sea que seguro que el trabajo ha sido impecable, con lo cual... cuando a ti te dicen un cuerpo policial así ha detenido a este señor, es porque algo sospecha, ¿no? Sí. Luego ya veremos en qué concluye la instrucción. Pero sí que da la impresión de que
otros casos que ha habido en otros partidos también se han resuelto o se ha recibido un apoyo distinto, y aquí pues se le ha dejado a su suerte, ¿no? No sé si a los pies de los caballos, ante los leones, pero sí que ha dado la impresión, visto desde fuera y sin estar en un partido político, de que efectivamente estás con nosotros en nuestro partido, pero no eres uno de los Eso nuestros. es un hombre bueno, que tiene una trayectoria muy larga en el ámbito político, desde los 20 y tantos años, prácticamente en esfera municipal, en el Ayuntamiento de Pamplona como concejal, también ha sido consejero, portavoz del Gobierno, ahora diputado, 47 años los de Santiago Cervera, intensos también en la vida política de nuestra comunidad, principalmente, ¿no? Sí, no, la verdad es que bueno, ha vivido muchos avatares, ha tenido una etapa en Madrid, volvió aquí, se volvió a marchar, y que termine su carrera, porque él lo ha manifestado así, de forma tan abrupta, pues la verdad es que no deja de ser sorprendente, ¿no? Por un episodio que yo coincido con José Félix y con Elma, que es cutre, es chusco, es chabacano, es hortera, de verdad me parece que da una imagen realmente lamentable, ¿no? Ha dicho Santiago Cervera que no va a volver a la política, se dedicará a otras cuestiones, ¿no? Bueno, también ha dicho que está recibiendo también el apoyo de... Bueno, yo he leído un poco lo que ha puesto en... bueno, aparte de las entrevistas que ha hecho desde ayer y pues en su cuenta, yo creo que ya sabéis que era muy activo en las redes sociales. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que él ha dicho por lo menos que está recibiendo el apoyo de mucha gente, ¿no? O sea, que bueno, que decir que igual en su partido pues no, pero también es verdad que a lo largo de toda esta época, de esta trayectoria larga política, pues supongo que también habrá hecho, bueno, pues habrá gente que querrá manifestarle su apoyo, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que creo que es absolutamente necesario que esto se resuelva rápidamente para... Eso es, ¿quién envió esos correos electrónicos? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Todos los entresijos en los que probablemente habrá agentes de la Guardia Civil trabajando de forma intensa a estas horas, ¿no? Y de paso que se resuelva ya, para que no haya más dudas, ni más chantajes, ni más tonterías, que ha pasado también con Banca Cívica y todo, que es el germen de todo este sainete, viene ahí realmente. O sea, decir, pues oye, luz y taquígrafo sobre todo, y así nadie tendrá que ir a coger sobres a ningún lado, ni caerán en estas trampas, ¿no? En chantajes. Es que realmente el fondo de la cuestión donde viene es esto, chicos, yo quiero recordar. Sí, además hemos vivido un episodio recientemente con un consejero del Gobierno de Navarra, o sea que efectivamente sí que hay pues cierto mar de fondo sobre qué ha ocurrido en los últimos años de gestión de Caja Navarra, cuando pasó a ser Banca Cívica. Entonces yo creo que probablemente, como dice José Félix, detrás de todo esto pues puede haber algún interés de alguien, no sé si pues torticero o noble, de aclarar las cosas, pero evidentemente sí que da la impresión de que hay un trasfondo. Esto no ha sucedido porque sí, ¿no? Y tanto Santiago Cervera como José Antonio Asier han dicho, esto nos ha pasado por ser quienes somos. Y obviamente ser quienes somos y estar donde estamos, ¿no? En eso están de acuerdo, efectivamente, en eso están de acuerdo los dos, efectivamente, ¿no? Que va contra ellos personalmente. José Antonio Asier ayer decía que esto le pasa, efectivamente, por supuesto, en Caja Navarra. Y Santiago ha insinuado también que cree por qué han ido a por él, porque bueno, él también pues, se considera un poco el paladín de descubrir esta verdad, que ha sido una obsesión suya, ciertamente, también es verdad, durante los últimos años. Bueno, pues la verdad es que el tema seguirá dando titulares y seguramente recorriendo la prensa de todo el país. Seguiremos hablando de este caso probablemente en las próximas jornadas. De momento, si os parece, compañeros, vamos a cambiar de tema. Lo dejamos aquí, queremos haber dado al menos algunas claves de lo que está sucediendo. Cambiamos de tema y nos vamos a centrar en el ámbito escolar, ¿no? Porque hoy tenemos varias noticias que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, ese fracaso escolar en España, ese informe PISA de educación que nos pone en un estado una situación bastante negativa en relación, por ejemplo, con los conocimientos de los escolares en materia de ciencias y en lectura, si nos comparamos en matemáticas, perdón. Si nos comparamos con otros países del mundo, bueno, pues la situación de España es deficiente, ¿no? Bueno, era para los chavales de 9 años, era el estudio. Lo que pasa es que, evidentemente, sorprende una vez más, yo creo que antes de la crisis, ahora ya, claro, vamos de culo y cuesta abajo, pero llegamos a aspirar a formar parte del G7, éramos supuestamente la séptima economía del mundo en el PIB, y sin embargo, una vez más, se demuestra los hábitos importantísimos para cualquier sociedad, como son la lectura, nunca hemos pasado de sus umbrales. Resulta sorprendente que seamos los 25º, el último país europeo, de la Comunidad Económica Europea, efectivamente, en lectura. Y luego, además, lo grave es que
no es que porque nos gusta el razonamiento abstracto, como pueden ser las matemáticas o el conocimiento de la realidad y del mundo, como es la ciencia, porque eran las tres áreas, es que ni siquiera la expresión verbal, yo acuerdo cuando era crío, por lo menos decían, bueno, pues se solía decir, ¿no?, aunque las cosas han evolucionado mucho, que tienes una mente abstracta, ¿no?, es decir, con geometría que ve el espacio o que tiene una fluidez verbal, sabe expresarse y comunicarse. Es decir, es que esto es un suspenso en toda regla. Ya sé que este argumento, efectivamente, en manos de cada partido político, le va a servir para su reforma educativa y cosas, pero realmente jamás, por mucho que superamos índices económicos y por mucho que este país ha evolucionado, jamás ha superado, por desde luego, el tema de la lectura terrible y el consumo de diarios, la lectura de noticias, etc., no solo de novelas y libros. Y luego la proporción de alumnos excelentes, aquí el 4% frente al 7% de media en la Unión Europea. Yo, si me permites la broma, tengo un bombardeo de correos electrónicos en mi cabeza sobre el tema de la educación, porque siempre nos quejamos de los informes PISA o de otro tipo de estudios que se realizan y luego todos coincidimos en que cuando los jóvenes españoles licenciados salen fuera son excelentemente recibidos en cualquier país del mundo, rinden a un nivel extraordinario, se les reclama, se les demanda, casi todos coincidimos en que las últimas generaciones de jóvenes de nuestro país son cada vez mejor preparadas. Entonces, yo creo que los sistemas, las regulaciones han sido menos malos de lo que los partidos políticos opuestos dicen y yo creo que efectivamente sí que hay cosas que en España son obsesivas, ¿no? Y me parece a mí, cuando yo salía a pasear con mi hija con la silleta, alguien te decía siempre, mi niño con 2 años ya sabe leer. Y decía, joder, pues le van a dar el premio Nobel. Pues porque pone M-A, eso no es saber leer, porque saber leer es entender lo que estás leyendo, ¿no? Entonces hay otros países como Finlandia donde empiezan a leer a los 6 o 7 años, cuando se supone que el niño tiene capacidad de entender, ¿no? Entonces yo creo que en realidad... Y es el mejor sistema educativo del mundo, claro, ¿no? Por lo menos valorado. Valorado. Luego miras cómo viven en Finlandia y a lo mejor pues no estás tan de acuerdo, porque luego la educación, por un lado es aprender lo que dicen los libros, lo que nos enseñan en las materias que vamos a estudiar, y luego está comportamientos cívicos, ciudadanos, que a veces nos demuestran pues que tenemos o una mejor educación aquí u otra mejor educación allá, ¿no? Entonces yo creo que tampoco somos tan malos, ni somos extraordinarios, y me parece que no medimos bien, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de reformas educativas hablamos de la religión o del catalán y no nos centramos en la base y en lo esencial, ¿no? Sí, porque eso enlaza con otra de las cuestiones también que llaman la atención, como es esos chavales en el patio del colegio haciendo saludos. Eso es. Que asustan, ¿no? Yo desde luego también coincido como Juan, como madre. A mí esto de, yo soy madre de 2 niños de 5 años que no saben todavía leer, están en ese punto en el que algunos de su clase sí, ellos dicen que ya saben leer porque dicen M-A, ma, y a mí me preocupa también otras cosas como la convivencia en el aula, como que sepan respetar el tema de temas de igualdad. O sea, por eso que cuando hablamos de reformas educativas coincido completamente contigo, Juan, en que nos centramos en el modelo lingüístico o en la religión o sí o no. Y creo que hay cosas mucho más profundas. Por eso yo desde luego creo que precisamente la política educativa que está llevando a cabo el ministro Wert, la verdad que no sé cómo se pronuncia su apellido, me parece que es una política de confrontación que no nos hace avanzar, desde luego, de ninguna manera en el sentido de que supone la educación como elemento vertebrador y de igualdad, ¿no? Sino que nos hace entrar en más polémicas en cuestiones que desde luego como madre a mí me preocupan bien poco. Hacía referencia a Elma y a José Félix ahora también a esos saludos fascistas en un colegio, en este caso concertado, en Orihuela, en Alicante. Las imágenes la verdad es que no son buenas, no son aceptables, pero sí que nos parecía interesante bueno, pues que los telespectadores también pudieran verlas, ¿no? Cómo se sucede esto en un recreo de un patio, de un colegio, cuando menos sorprende a mí muchísimo, ¿no? El nivel de matemáticas o el nivel de ciencia que tengan esos chavales, me parece que en este caso pasa igual a un segundo plano, ¿no? Vamos a ver qué están transmitiendo. Es un caso aislado, extremo, sí, claro. ¿No? Y extremo, pero vamos a ver qué... Es un caso muy extremo, claro, porque es verdad que primero lo que tienen que ser son educarlos en ciudadanos y en valores. Por supuesto, una persona sin valores da igual, ¿no? Pero es que una persona sin valores tampoco va a ser nunca un investigador, ni va a entregar su vida por nada, ni siquiera por la ciencia, que no tiene valores. Bueno, yo a mí esto me parece ni comentar, por contar anécdotas parece que está colgado desde 2010 y que ahora ya por fin, o sea, lo han vuelto a meter y ha entrado en una red mucho más viral y ha salido todo Nos hemos hecho eco los medios, ¿no? Si me permites, yo creo que sí merece un comentario. A mí me recordaban esas imágenes a 1934, a 1936, Juegos Olímpicos de Berlín. Yo tampoco, pero he visto las imágenes. Mundial de Fútbol en Italia, año 1934, Juegos Olímpicos de Berlín, 1936, fascismo, nazismo,
Evidentemente esto probablemente no pase de ser una anécdota, pero yo creo que tenemos que controlar muy bien que este tipo de gestos no se vuelvan a repetir y decirles a esos chicos que eso no se puede hacer, que eso ofende a muchísimas personas, la memoria de muchísimas personas, y yo creo que con eso hay que ser absolutamente radical, en el sentido de que eso no se puede permitir. Y ya está. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y hoy desde luego estamos quizá extrayendo las curiosidades o las pocas noticias buenas que nos deja el ámbito educativo. Seguro que podríamos hablar en clave positiva. Yo quería deciros una cosa. A mí me ha sorprendido una en el estudio, y es que en España es donde menos diferencia se da en el rendimiento académico, en los conocimientos, entre niños con padres de distinto poder adquisitivo y de distinta clase social. Eso, por ejemplo, pasa ahí, que lo anterior podía haber sido una mala noticia, pero demuestra algo de la igualdad de oportunidades. ¿No? Es el país donde menos diferencia hay entre los niños y su rendimiento, dependiendo de la clase social de sus padres. Efectivamente, a veces eran una diferencia de 30 o 35 puntos frente a otros países europeos. Bueno, mérito también mucho, ¿no? Que siempre están cuestionados los profesores y las profesoras, ¿no? Seguramente que están haciendo una labor... Pero hablan de igualdad de oportunidades, independientemente. No, que lo digo por eso, que también es que lo que decía Juan, que no hacemos todas las cosas tan mal, que también hay que... Hombre, a mí cuando tengo que empezar a hablar, me refería de todas formas que con el tema de Elma, con el tema de la lectura, nosotros efectivamente es un país que la gente a veces somos modernos desde siempre, somos desde ayer, por decirlo de alguna forma, cuando toda Europa estaba alfabetizada, nosotros todavía tenemos un gran índice de analfabetismo, y tenemos, como te decía también Juan, que, como él ha apuntado sin quererlo, que era un alfabetismo funcional. O sea, tenemos gente que lee pero no comprende lo que lee y no sabe lo que lee. Y entonces la lectura creo que es una gran asignatura pendiente en este país, pienso. Por eso he arrancado el aspecto negativo y por eso luego he querido decir el positivo, claro, ¿no? Efectivamente, por eso decía, ¿no?, que habrá 1000 noticias buenas en clave positiva en el ámbito educativo, pero nos estamos fijando quizá en lo que nos ha llamado poderosamente la atención, como también si nos fijamos en Francia nos llama muy especialmente la atención el comportamiento de un profesor que les plantea a sus alumnos a imaginar su suicidio, ¿no? Es algo que ya, bueno, pues sale de cualquier mente normal, ¿no? Mira, es una cosa un poco... Además es que justamente me enteré de la noticia y había estado conversando, no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver. Es una psicóloga que trabaja con padres y madres que han perdido un hijo, y que trabaja el tema del duelo, y en el caso de hermanos que han perdido un hermano, al margen de tu creencia de si le dices que tu hermano está en el cielo o no le dices, que es importante no decirle, por ejemplo, que si está en el cielo está mejor allí que aquí. ¿Por qué? Porque chavales pequeños pueden eso llevar a pensar que en un momento dado pues el dolor le hace querer estar con su hermanito o con su hermanita, y que pueda pensar, ¿no? Quiero decir, no tiene nada que ver, pero hay que tener muchísimo cuidado con los mensajes que se da a los chavales, con lo cual a mí, por de pronto, esto del profesor que les hace imaginar cómo es su suicidio, cuando además hoy en día en las redes hay webs que a los chavales, si no los controlas, pueden indicar paso a paso cómo suicidarte, lo cual también es algo que preocupa y que hay que controlarlo mucho, me parece... Por lo menos un poco para darle una pensada y a ver qué pasa con, ¿no? Si ese profesor tiene unos métodos un tanto... Me he quedado estupefacto, exactamente igual que Elma y que José Félix, imagino, porque además el profesor escribía a los padres diciendo que los chavales en su redacción no habían sido suficientemente detallistas. Entonces, yo no soy pedagogo y no entiendo determinadas técnicas de motivación o de estímulo de los alumnos, pero desde luego el suicidio en el caso de Francia entre los adolescentes es uno de los motivos principales de causa de mortalidad, y desde luego ese enfoque, coincido completamente contigo, que me parece que es incentivar eso, porque yo entiendo que a lo mejor en un aula plantearlo de forma positiva, cómo combatirlo, qué posibilidades tienes, qué recursos para una situación delicada, efectivamente, cómo intentas resolver ese asunto, puede ser algo positivo, pero desde luego hacernos pensar en algo negativo, a mí es que no se me hubiese ocurrido en la vida. A estas alturas, socialmente, ya está prácticamente demostrado que el suicidio es contagioso, por eso no se suelen dar noticias de suicidios. Últimamente estamos viendo con el tema de los desahucios, pero normalmente se ocultan las noticias de suicidios. Os puedo decir de primera mano por mi compañero que los suicidios que llegan a la UCI no se notifican, no se habla de suicidios, solamente de forma interna, es decir, que parece que la sociedad es un poco evolucionada, el tema del suicidio se trata de otra forma, porque
pues porque es mejor, aunque no a todo el mundo le afecte de la misma forma, se ha parecido demostrar como para ya meterlo en adolescentes, que todos sabemos además que las ideas suicidas aparecen, también la psiquiatría dice que aparecen muchísimo en la adolescencia. Claro, y en un como grupo de ha dicho adolescentes... Elma, vamos, tienen redes y todo donde explican cómo hacerlo sin dolor, cómo Así hacerlo es. para que no te quedes morado, no te quedes, para que te quedes bien, para que sea rápido, para, bueno, terrible, ellos bastante... Bueno, existe. totalmente rechazable el planteamiento de este profesor. Juan Yeregui, muchísimas gracias por Gracias, y acompañarnos. como no sé si nos veremos antes, feliz Navidad y Lo buen mismo. 2013. Eso es, bueno, quizá nos veamos antes, el programa Espero va a que sí. continuar, o sea que No, es lo sé, probable. pero bueno, como hay más Muchas gente... gracias, claro que sí, Gracias. Juan, gracias de verdad. Pues si no nos vemos y sabes algo Sí. de Cervera, nos lo dices, Sí. si hay alguna noticia nueva. Perfecto, igual la comentamos, ¿eh? Oye, más Gracias, trabajo y Elma. menos crisis para el 2013. Eso para todos, es. Sí, ¿eh? a ver si Nos es verdad, apuntamos jope, todos. me Sin apunto duda, a esto, ¿de acuerdo? Todos, por supuesto, mucha alegría, mucha salud y sobre todo mucho trabajo es lo que deseamos. Gracias de verdad por acompañarnos. Sí, Hasta gracias a ti, pronto. Amaya. Gracias. Hasta luego. Y a ustedes también, gracias por seguirnos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con otros temas. Hoy es el Día de las Montañas, así que vamos a hablar con el alpinista y realizador de cine Javier Garreta.